hemos estado hablando mucho y bastante, y también comprendemos que lo que es esto, constelaciones familiares, ¿no? Hemos hablado del módulo 1, el 2, el 3, y el día de hoy, permítame compartir, es el módulo 106, la ley del amor 4, y aquí estamos terminando con lo que es la tercera ley. No hemos hablado de la primera ley, la ley de pertenencia. Hemos hablado de la ley de jerarquía, y el día de hoy terminamos hablando de lo que es la ley, aquí está el muñequito, la ley del equilibrio, ¿no? Entre el tomar y el dar. ¿Ok? La ley del equilibrio entre el tomar y el dar. Yo quiero lanzar una pregunta, ¿ya? Voy a lanzar una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es primero, no? ¿El tomar o el dar? A ver, ayúdenme. Doctor, buenas tardes. El tomar, El tomar. Muy bien. porque A si ver. no, ¿qué doy si no tengo nada? Cierto, cierto. Wow. Muy bien, gracias. Y todavía con el argumento, ¿no? Genial, gracias. ¿Alguien más? A ver quién se atreve. ¿Quién se atreve a poder? A ver. ¿Alguien más que quiera compartir? A ver quién ha escrito por acá. Primero es dar, dice Jenny, ¿no? Muy bien. Doctor Jorge, Muy bien, adelante. el tomar es primero, porque no se puede dar algo que uno no tiene en cualquier área de la vida o en cualquier circunstancia que se puede presentar, ¿no? Muy bien. Muchas veces dice uno, yo te amo, ¿no? Pero cuando no tiene amor ni para sí mismo, imagínese qué puede dar. Claro, claro. Entonces, lo primero es tomar. Ahora, el tomar también es un proceso de poder, el autoestima, que llegue a un nivel del 100%, ¿no? Porque primero comienza en uno, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, no, mis hijos son primero. Mentiras, primero soy yo. No mis hijos, porque mis hijos son después de mí, ¿no? O sea, si yo no tengo, ¿qué voy a poder dar? Aún la misma Biblia nos dice, la Sagrada Escritura, ¿no? Todo lo que la palma de tus manos, todo lo que tu mano coge será bendecido, igual que los pies. Pero si yo no tengo, ¿qué doy? Entonces tengo que coger para poder dar. Ahora, ese es un proceso. Doctor Jorge. Adelante, adelante, María Elena. No se escucha. Ya, recién lo estoy escuchando. Ahora sí, ahora sí. Creo que el audio se había claro, apagado. o sea, ese es, por ejemplo, en mí pasó, ¿no? Que he tenido una equivocación por muchos años, ¿no? Ahí es donde uno cae en ese sistema, quiero que me amen, quiero que me amen, quiero que me amen, quiero que me acepten. Pero ¿cuánto tú te aceptas si no tienes esa herramienta del tomar en ti misma, de explorar dentro de ti, ¿no? Para mí es primero el tomar. Yo tomo, yo cojo y doy. Genial. Bien. Miren, qué interesante, ¿no? Ahora, frente a esto, yo puedo hacer otra pregunta, ¿no? ¿Puedo compartir antes que haga la pregunta, doctor? Claro, claro, adelante, adelante. Muy bien. Adelante, Fernando. Dice la palabra de Dios
Dios se dio a sí mismo antes para podernos dar. Yo estoy de acuerdo, primero es dar que tomar. Si no damos, si no damos lo nuestro, lo que tenemos, ¿Cómo hago en este caso? ¿Pongo contrato por tiempo parcial? ¿Y con qué montos y cuántas horas? A ver, ¿Cómo sería, por ¿qué favor? Necesito opinan? una orientación suya. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Doctor, yo pienso adelante. que es primero tomar. Dios nos dio porque estaba lleno. Él Claro. estuvo lleno y podía dar. En cambio, nosotros estamos recién en el proceso, como dijo la hermana María Elena, en el proceso de llenarnos, de sanarnos, de procesar ese crecimiento que nosotros tenemos para poder dar. Estamos en el proceso de sanar para poder ir a ayudar a sanar. Entonces, nosotros pienso que primero es tomar, llenarse para poder dar lo que tenemos, porque ahorita lo que tenemos dentro estamos sacando y es poco a poco y no es bueno. Estamos haciendo el intercambio, digamos, con la naturaleza buena, desechando la naturaleza vieja, caída. Entonces necesitamos tomar de lo bueno para vaciarnos de lo malo, ¿no? Pienso que es tomar primero. Aún las escrituras dice, doctor, que de tal manera Dios amó Así es. y entregó, Así es. ¿no? O sea, no se puede dar algo que no se tiene. Voy a dar algo que tengo, tristeza, resentimiento, amargura, falta de perdón, odio, resentimiento. Mi vida no tiene sentido, aún dentro del cristianismo. Tengo 15, 20, 30 años, pero no pasa nada. Es una rutina, porque no tengo, no puedo dar. Ok. María Luque, adelante. Doctor Job, buenas noches con todos compañeros. Muy buenas Con noches. respecto, mi opinión es, doctor, yo pienso que todos de alguna manera desde que nacemos, desde antes de nacer incluso ya estamos tomando. Sí. Tomamos la vida de nuestros padres, la vida que recibimos, tomamos una atención en un hospital, médicos nos atienden, nos dan, nuestros padres nos dan, recibimos siempre, empezamos recibiendo. Y la ley, entiendo, como usted dice, la ley del dar y el recibir, hemos recibido y ahora es tiempo de dar. Creo que todos hemos recibido, todas las personas, toda la humanidad en sí ha recibido todo. Hemos recibido atención de profesionales, hemos recibido educación en los colegios, hemos recibido mucho. Y también creo que esa es una ley, el dar, y también porque nosotros también nos dieron. Eso es lo que yo le puedo decir, mi opinión. Ok, muchísimas gracias. Recuerden que la tercera ley del amor es tomar para dar. O sea, la tercera ley es la ley del equilibrio entre el tomar y el dar. Tiene que haber un equilibrio entre el tomar y dar. ¿Ya? Recuerden, la tercera ley es la ley del equilibrio entre el tomar y dar. Entonces, dice, Dios se dio a sí mismo porque tomó de sí mismo para poder dar. Qué interesante, ¿no? Ya, es igual, por ejemplo, a ver, aquí está él, ella, en cuanto a finanzas, aquí están los ahorros, aquí está lo que es presupuesto familiar, aquí está presupuesto individual, y acá está caja chica. Entonces, si yo cojo del presupuesto familiar, voy a hacer un hueco. Me dejo entender, yo no puedo tocar el presupuesto familiar porque sería un necio. Tendría que coger de la caja chica. Me dejo entender. No puedo sacar del ahorro.
Porque si saco del ahorro, estoy rompiendo, correcto, estoy rompiendo un principio de finanzas. Eso es intocable. A no ser que, ¿no? A no ser que siempre hay algo que se podría justificar. Pero igual en el principio de las escrituras dice que peor que un incrédulo es aquel que no lleva pan para su casa, ¿no? Entonces yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si no tengo, tengo que tomar, ¿no? Entonces la pregunta que podría ser en medio de esta tercera ley, que es la ley del equilibrio entre el tomar y dar. No dice entre el dar y tomar, ¿ah? Entre el tomar y dar. Y eso es escritural, está en las escrituras, ¿no? Que yo no puedo dar si es que no tomo. Hay que tomar primero. Hay que tomar los recursos de papá y de mamá. No me refiero a los recursos financieros de papá o mamá. Me refiero, obviamente, mamá te dio la vida. Si no estoy en paz con mi mamá, estoy rechazando la vida. Si no estoy en buenas relaciones con mi mamá, estoy rechazando la vida. Si no estoy en buenas relaciones con mi papá, papá te enseña a vivir esa vida. Si lo rechazo, estoy negándome, estoy realmente rechazando la capacidad de saber tomar decisiones en la vida. Entonces la pregunta que hago ahora, que está ahí, es ¿quiénes son primeros? ¿Los padres o los hijos? Para mí los padres, doctor. Ok. Para mí los padres, porque aún cuando Jesús, nuestro maestro, nos entrega, le dice a los discípulos, ¿no? Y hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo, intermedio. Y la sabiduría del Espíritu Santo que nos ayuda y nos enseña, el maestro por excelencia. Para mí, he sacado una conclusión propia yo misma. Para mí, yo soy primera y después son mis hijos. Bien. Porque inclusive ahí cuando uno viaja, ¿no? En avión, las recomendaciones que dan ahí, por ejemplo, es que cuando hay algún accidente, alguna situación peligrosa, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer, dice, el adulto tiene que ponerse la mascarilla, ¿no? Cuando cae, ¿no? De arriba. Entonces, la máscara de oxígeno cae primero. Primero tiene que hacerlo el adulto. ¿Para qué? Para que el adulto, estando bien, pueda ayudar a los niños, pueda ayudar a aquel que lo necesita. Muy interesante. Entonces, los que hemos viajado ahí, la tripulante una de las tripulantes o tripulante al inicio va a hablar, ¿no? De las puertas que tiene, las salidas, va a dar las indicaciones y ahí es donde habla, ¿no? Adelante, Elizabeth. Elizabeth, ¿no? Sí. Doctor, buenas noches con cada uno de los presentes. Muy En buenas noches. realidad, pues, doctor, yo enseño el curso de primeros auxilios. Ah, Soy genial. paramédico de la Cruz Roja y dentro de eso, cuando nosotros enseñamos el curso, decimos que uno de los principios es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Porque yo que sé de primeros auxilios o que me estoy instruyendo, doy prioridad a otra persona, pues puedo hacer que me accidente yo o no he tomado mi precaución yo y no me he cuidado, entonces termino no atendiendo a más personas, no ayudando a más personas, ¿no? Entonces en primeros auxilios siempre decimos, todo aquel que sabe de primeros auxilios tiene la posibilidad de salvar 50 más.
Y en caso que esta persona sea lastimada, fuera que esta persona fuera que se accidentó, pues van a ser 51 o 51 personas más que no van a ser atendidas, ¿no? Entonces, suena egoísta, pero en realidad, si queremos salvar más vidas, entonces siempre los paramédicos o los que conocen de primeros auxilios, vemos todas las precauciones y los cuidados primero por nosotros, ¿no? Para ayudar a seguir salvando más vidas. Así es, genial. Muchísimas gracias. Sí, realmente hay que, tenemos necesariamente que priorizar, ¿no? Es igual en el sistema de familia. ¿Quiénes son importantes en ese momento? Son los cónyuges, porque si los cónyuges están bien, todo va a estar bien. ¿Correcto? Entonces, si primero los cónyuges están bien, la atmósfera está bien, los hijos van a estar bien, el lugar donde vayan a trabajar va a estar bien, porque ella va a salir a su trabajo, él va a salir de su trabajo, y donde vaya va a impactar e influenciar positivamente en su trabajo, en sus estudios, y en donde vaya va a ser influencia positiva, ¿no? Entonces, esta tercera ley, entre el tomar y el dar, ¿no? La ley del equilibrio, es sumamente importante. Es una ley que pone en orden el sistema, al igual que la primera ley, la ley de pertenencia, ¿no? Pone en orden el sistema. La ley de jerarquía también pone en orden el sistema. Y la tercera ley, la ley del equilibrio entre el tomar y dar, también pone en orden. Claro, las escrituras dicen que hay más satisfacción en dar que en recibir, definitivamente, ¿no? Hay más satisfacción, no es lo primero. Hay más satisfacción, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es tomar para luego dar. Entonces, ¿qué voy a yo dar si no tengo? Como lo decía María Elena y otros colegas, ¿no? Entonces, cuán importante es entender, hemos visto las 7 etapas en la relación conyugal, y desde la segunda etapa, ya, desde la segunda etapa, eso lo vimos en Gottman, ¿no? ¿Se acuerdan? Para la tercera y la cuarta, el sistema se desordena. ¿Por qué? Porque las leyes, ¿no? Las leyes del amor no están tomándose en cuenta. Y entonces, cuando no se toma en cuenta las leyes del amor, el sistema de la familia se desordena. Y obviamente al estar en orden va a generar, obvio, un desorden, y eso genera dolor, va a generar afectaciones, y no va a haber bienestar, sino malestar, ¿no? Entonces, todo el mundo grita, papá, mamá quiere que los hijos le obedezcan, cuando verdaderamente la mamá o el papá no se ha calmado, ni tampoco ha aprendido, ¿no? A poder gestionar sus emociones. ¿Por qué? Porque tema de fondo, la relación con sus padres nunca fue bueno y no lo quiere resolver, ¿no? Por, obviamente, desconocimiento. Y voy a compartir aquí. Ismael, adelante, por favor, levantaste la manito. Hola, no se te escucha. Hola, hola. Bien. No se te escucha, Ismael, si es que de repente quieres intervenir. Si acaso tienes dificultades con el audio, puedes escribirlo ahí en el chat. Vamos a hacer un ejercicio. Antes de introducirnos en el tercer orden o la tercera ley, reflexiona sobre los enunciados que encuentras a continuación y consigna tus impresiones
en la libreta de notas, ¿no? Todos tenemos una libreta de notas. Revísalas de nuevo al terminar lo concerniente al equilibrio. Muchas gracias, sí. Gracias. A ver, revísalas de nuevo al terminar lo concerniente al equilibrio entre el tomar y el dar, antes de continuar con el tema de conciencia. Eso vamos a hablar en la siguiente clase. Percibe, trata de percibir cómo te sientes con la nueva revisión y toma nota de los cambios observados. ¿Eres de los que está presto a actuar ante la menor solicitud de ayuda? Vuelvo a repetir. ¿Eres de aquellas personas que está presta voluntariamente a actuar ante lo más mínimo cuando una persona solicita ayuda? ¿Alguien tendrá un lapicero rojo? ¿Alguien tendrá un lapicero azul en plena clase? Y si no lo tiene, pregunta a otros, ¿no? Ah, tú tendrás. Yo en estos momentos voy a conseguir, ¿no? Y sale, ¿no? A buscarlo, conseguirlo. ¿Has examinado cómo te sientes cuando haces algo por alguien? Examínense. Traigan a mente cuando uno ha hecho algo por alguien. ¿Sientes necesidad de hacer cosas por los demás? Respóndete a ti misma, a ti mismo. ¿Te has sentido frustrado con la respuesta de alguien con buena intención cuando la has auxiliado o ayudado? Vuelvo a repetir. ¿Te has sentido frustrado con la respuesta de alguien con buena intención cuando has auxiliado o ayudado? ¿Te privas de cosas por el bienestar de otro? ¿Cómo te sientes cuando tienes y otros no? ¿Y cuando otros tienen y tú no? ¿Te has sentido obligado a aportar para otros? ¿Sientes el impulso de ayudar aún en detrimento de ti mismo? ¿Crees que otros deben hacer cosas por ti y para ti? ¿Te niegas a recibir sentimientos, afecto o compañía? ¿Te sientes mejor? A, dando. ¿Te sientes mejor? B, recibiendo. O, ¿te sientes mejor? C, dando y recibiendo. La respuesta es tuya. ¿Te sientes compensado por el amor, atención y respeto que das? ¿Sientes que mereces más de lo que recibes de los demás? ¿Respondes equilibradamente frente a lo que recibes a otros o de otros? Quiero que conecten con esos sentimientos que están presentes en ustedes, ¿ya? Y lo mantengan ahí en un momento. Ismael dice, en caso de los esposos, la pregunta es, ¿quién es primero, la esposa o el esposo? Muy buena pregunta. En la ley de jerarquía, ¿no? En la ley de jerarquía te responde, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿quién es primero, la esposa o el esposo? No es tanto porque sea prioridad, ¿ya? Y sea más que del uno al otro, sino que en la ley de jerarquía nos va a responder y va a decir, ¿quién es primero, la esposa o el esposo? Va a responder y va a decir, el que vino primero en la vida. No sé si me dejo entender, ¿ya? ¿Y quién es primero, la esposa o el esposo? ¿Quién vino primero en la vida? Por ejemplo, ¿quién es primero? ¿Tus padres o tú? Obviamente, los que vinieron primero en la vida. Entonces,
La ley de jerarquía no es tanto para minimizar al otro, ¿ya? No es para minimizar al otro. La ley de la jerarquía es para poder entender, ¿ya? Conocer, entender y comprender cuál es el lugar del otro. Igual es en un trabajo, ¿no? Tienes un jefe en el trabajo, tienes que darle su lugar, por más que tenga menos edad que tú en el trabajo, porque es tu jefe. Me dejo entender. O es tu superior. Por eso habrán escuchado hablar que hay gente que tiene problemas con la autoridad. ¿Cuándo uno tiene problemas con la autoridad? Cuando en casa uno ha rechazado la autoridad de papá y mamá. Y entonces va a tener dificultades en el trabajo, va a tener dificultades en cualquier lado. Hasta que pueda aceptar la realidad de que siempre hay uno primero que uno. ¿Ya? Entonces, ella, la cónyuge, va a tener problemas con el cónyuge si es que rechazó a papá, porque va a tener problemas con la autoridad, con su esposo, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿quién es primero, el esposo o la esposa? Obviamente el que nació primero o el que vino primero. Entonces, en este caso, el que tiene más edad, obviamente tiene un lugar, ¿no? Tiene un lugar. Y el tema es más por respeto, ¿no? Más por respeto a ese espacio. Vuelvo a repetir, en el trabajo también es igual, ¿no? Hay un espacio, una posición que en la cual en el ámbito laboral el jefe o el gerente o el que está más arriba, por decir así, en línea jerárquica, se tiene que darle su lugar. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde tiene que estar, por ejemplo, dónde tiene que estar el papá, mamá y los hijos, ¿no? Los papás, los padres tienen que estar detrás y los hijos adelante. Muy interesante, ¿no? Ya cuando tengamos el taller presencial, vamos a estar ahí moviéndonos en cuanto a esas dinámicas terapéuticas. Entonces, y ya no sé si respondí esa pregunta. ¿Ya? ¿Quién es primero, la esposa o el esposo, no? Es quien vino al mundo primero, ¿no? Entonces hay que darle su lugar. Nadie puede pisar el lugar de esa persona porque, en fin de cuentas, vino primero. Pero no es para que sea más que la otra persona, sino simplemente se reconoce, aunque sea que sea mayor por un día, se reconoce ese día de experiencia, ¿no? Y entonces hay que darle su lugar. Por ejemplo, entre hermanos. Por más de que esté equivocado ese hermano y es mayor, hay que darle su lugar en el sistema de familia. No, pero es que él no hace que esto, que el otro y todo lo demás, yo voy a hacerlo. Está bien la iniciativa, pero hazlo, pero no ocupe su lugar. Igual sucede en el tema de papá y mamá con los hijos. Muchas veces la hermana mayor o el hijo mayor o la hija mayor toma el lugar de papá cuando ya no está. O porque hubo una ruptura entre los padres. Pero no, eso es responsabilidad de los adultos, no es responsabilidad de los hijos.
No sé si hasta ahí me he dejado entender. Bien. Vamos a avanzar. El equilibrio entre el tomar y dar va a depender de las órdenes o las leyes de pertenencia y de jerarquía. Recuerden bien esto, ¿ya? El equilibrio entre el tomar y dar va a depender mucho de las órdenes o leyes de pertenencia y jerarquía. ¿Cómo es esto, no? Puesto que no podemos olvidar que la naturaleza del vínculo determina la calidad de la relación. Miren, esta frase, qué interesante, ¿no? La naturaleza del vínculo determina la calidad de la relación. Dice, y tampoco podemos olvidar la importancia del lugar desde donde se actúa. Es decir, que los tres órdenes o leyes del amor se encuentran permanentemente entrelazados e interactuando entre sí. Los tres están juntos. El equilibrio no tiene que ver con la generosidad del que da, sino con la concepción profunda de tomar la vida de quien nos lo da, o sea, de nuestros padres, y de tomar también la fuerza necesaria para vivirla. ¿Quién te da la fuerza necesaria para vivirla? Wow. Miren, ¿eh? Tomar la vida de quien te da la vida y tomar también la fuerza necesaria para vivirla. Y eso te lo da el papá. Anótenlo bien, ¿ya? Tomar la vida de quien nos lo da, mamá. Tomar también la fuerza necesaria para vivirla, que es de papá. Lo primero que se toma es la vida, pues sin este primer acto sería imposible existir. A partir de allí, seguimos tomando aquello que los cuidadores, padres o sustitutos nos brindan: cuidados, alimento, abrigo, amor, y es así como recibimos la satisfacción de las necesidades básicas que se requieren para subsistir. ¿Correcto? También así se inicia el intercambio por un acto de amor de nuestros padres, ¿no? Dice, también así se inicia el intercambio. Por un acto de amor de nuestros padres nacemos los hijos, que también por un acto de amor empezamos a retribuir de distintas maneras lo que vamos recibiendo. Retribuimos a través de la imitación, haciéndolo como nuestros progenitores lo hacen, o simplemente por el impulso innato de hacerlo, ¿no? La necesidad de poder dar, ¿no? El intercambio se ve reflejado en primera instancia con la indescriptible experiencia de la materialización del fruto del amor, el hijo, con todo lo que ello implica, incluidas las manifestaciones de confort, gozo, afecto de interacción entre los padres y los hijos, que magnifica y sublimiza el acto de dar y de tomar. Acto que no se refiere solo a cosas materiales, sino que tiene en cuenta también los sentimientos, emociones, la dedicación, el tiempo, el respeto, el apoyo y la infinidad de cosas más. ¿Qué hice? Es así como primero tomo y luego doy. ¿Ok? Primero tomo y luego doy. Si tomo, puedo dar. Si no tomo, me agoto y no tengo nada para dar. El que solo recibe o solo toma, pierde el poder para construir su propia vida. Y al no darse la oportunidad de crecer por sí mismo, aportando elementos de su propia creación, se debilita, se estanca, no genera ni se renueva.
El que solo da, a más de que no tiene poder, pues todo lo da, tampoco se quiere, ya que desconoce el valor interior de retener y enriquecerse con su propia creación. Esta actitud lo conduce a terminar dando desde la escasez, ojo, ¿no? La escasez de su propia vida. El no merecimiento es una justificación para no tomar. Entonces, la gente no toma porque no se siente merecedor, ¿no? Lo que está en juego permanentemente es un impulso de compensación que va a buscar mantener el equilibrio. Es así como una fuerza se compensa con otra fuerza, lo más parecida posible para lograrlo, siempre buscando compensar aquello que recibimos, sin importar si lo que recibimos es desde nuestro punto de vista bueno o malo. No es asunto de premio, castigo, sino de equilibrio de fuerzas. Recuerden bien esta palabrita, fuerza, ¿ya? Los vínculos dentro de los sistemas se van a ver fortalecidos o debilitados dependiendo de la manera en que la compensación se dé. El equilibrio fortalece los vínculos y la calidad de las relaciones es una manifestación de ello. El acto de compensar se puede catalogar como positivo, negativo o neutro. Hasta aquí, por favor, a ver, alguna pregunta, no sé si me he dejado entender. Pueden escribir en el chat si es que tienen alguna pregunta o levantar la manito para poder reforzar. No sé, hasta ahí está claro, ¿verdad? A ver. Ok. Compensación positiva. Es cuando devuelvo un poco más de lo que recibo. Recuerden bien, ¿ah? ¿A qué se le llama compensación positiva? Cuando devuelvo un poco más de lo que he recibido. ¿Cómo opera? Si recibo algo bueno de otro, se crea un desequilibrio que hace que de inmediato me sienta en deuda con ella, con esa persona, y quiera compensarlo. Entonces va a haber un vacío, ¿no? Necesito compensarlo. Si le doy un poco más de lo que recibí, entonces la compensación es positiva y de nuevo entramos en desequilibrio. Luego explico, ¿ya? Porque ahora es el otro el que se siente en deuda con uno y va a buscar estar en compensación. Con esta dinámica, en continuo movimiento se da una armonía que fortalece los vínculos y el amor. ¿Preguntas? A ver, si tienen preguntas. Voy a terminar esto de la compensación, ¿ya? Entonces tenemos compensación positiva, tenemos compensación neutra. Y a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, Regina habla y dice, ¿eso es el banco del amor? Definitivamente, ¿no? Tu banco del amor. Bien. La compensación neutra se refiere cuando yo devuelvo exactamente lo mismo que recibí. La compensación se va a convertir en neutra. Es decir, que si hay compensación, pero el otro no queda en deuda y por lo tanto se llega a un punto de neutralidad en que el intercambio cesa. Es decir, 0-0, ¿no? O 2-2, o 3-3. Entonces, a esa compensación, a esa forma se le llama compensación neutra, donde el intercambio cesa. En este caso, la relación no se ve fortalecida y va a tender a la disolución por inercia. Si no buscamos la compensación positiva y decidimos dejar así, el otro acabará alejándose de la relación porque ya no tiene qué más compensar. En cambio, al exigir que la compensación sea un poco más, la relación sigue siendo de intercambio, ¿no? Y perdurará.
Por ejemplo, la vecina te pide prestado una taza de azúcar y te va a decir, présteme por favor, luego se lo devuelvo. Y entonces, obviamente, la tacita, uno le puede entregar la mitad y de pronto, cuando ella viene y te devuelve la taza de azúcar, te lo da lleno. Y entonces, obviamente, eso se llama compensación positiva, porque te está dando algo más, donde hace que genere que tú te sientas en el deber de poder seguir, o en todo caso, de dar una compensación porque tú le diste la mitad y ella te lo está devolviendo entero, ¿no? El azúcar en la taza llena. Y entonces ya te sientes en deuda, ¿no? ¿Correcto? ¿Vas a Bien. comer, hijo? A ver, Janet Becerra dice, un ejemplo de compensación neutra. A ver, por ejemplo, ¿no? La vecina, tu vecina, ¿no? Te pide la taza de azúcar, ya una taza, y tú le das en una taza pequeña, ya una taza pequeña le das azúcar llena, una taza llena, una taza pequeña. Y bueno, al día siguiente, la vecina te devuelve el azúcar tal como tú le has dado, ¿correcto? Te lo da llena, pero en la misma taza que tú le diste. Y entonces ahí es una compensación neutra, porque ya te está dando, pero ya te está dando lo que tú le has prestado, ¿correcto? Tal como tú le has prestado. Por ejemplo, la taza llena, la taza pequeña llena de azúcar, y le prestaste y ella te lo devolvió al día siguiente. Entonces, quedó neutro porque Ven, ayúdame. no hay, ¿no? No hay una sensación de que tú te quedes en deuda con aquella persona que te prestó. Es igual, ¿no? Por ejemplo, oye, mira, ¿sabes? Esto ya Mira, necesito. ¿qué va a Disculpa, hacer? ¿sabes? Tengo algunas dificultades, ah, no he podido sacar dinero con mi tarjeta y, por favor, ¿me podrás habilitar 50 soles, por favor? Yo te lo devuelvo ahora en la tarde. Imagínate que están en la mañana. Yo te lo devuelvo en la tarde, por favor, ¿no? Y entonces le prestas los 50. Y en la tarde, cuando llegue el momento, ella no te da 50, te da 70. Dices, toma, Yanecita, ¿sabes? Gracias de lo que tú me has salvado. Por favor, este es mi agradecimiento, ¿no? O de repente te da 50 soles, lo que tú le prestaste, pero te da un King Kong, ¿ya? Te da un King Kong, te obsequia en agradecimiento. O un pote de miel de abeja, ¿no? ¿Correcto? Y entonces te está dando algo más de lo que tú le habías dado. Eso es una compensación positiva. Pero compensación neutra es cuando tú le prestas en la mañana y en la tarde te devuelva los 50 soles. Compensación neutra. O sea, no pasó nada. O sea, no te vas a sentir en deuda con la otra persona. Quedó ahí. Es una compensación que no alimenta. Claro, en algún momento queda la sensación de que si ella te pide algún favor, tú se lo vas a hacer. Pero cuando hablamos de este tipo de compensación positiva, neutra, positiva y luego la compensación neutra es que a pesar de que devuelve los 50 soles prestados, tú no estás en deuda con esa persona, ¿ya? Podrías estar en deuda cuando te devuelve los 50 soles y te obsequia un King Kong, ¿no? Es un extra de agradecimiento. Eso sería compensación positiva. Pero compensación neutra sería los 50 soles sin King Kong. ¿Ok? Bien, hasta ahí no sé si me dejé entender. ¿Ok? Bien. Entonces, ese intercambio cesa, ¿no? Continuaría y se haría más fuerte si es que
fuera una compensación positiva, pero cuando es una compensación neutra, quedó ahí. Me van a disculpar, pero yo ya empecé a sentir un poco de calor. Ahora sí. Bien, esto, en este caso, por ejemplo, la relación no se ve fortalecida y va a tender a la disolución por inercia, lo que habíamos hablado. Si no buscamos la compensación positiva y decidimos dejar así, el otro acabará alejándose de la relación porque ya no tiene qué más compensar. En cambio, al exigir que la compensación sea un poco más, la relación sigue siendo de intercambio y va a perdurar. ¿Ya? Va a perdurar. Vamos a ver, un ejemplo. En una relación de pareja, cuando el aporte económico en todos los órdenes es 50%, 50%, a partes iguales, el hombre se debilita porque energéticamente y por naturaleza él es el proveedor y la mujer la receptora, ¿ya? Por cuestiones funcionales, el hombre es el proveedor y la mujer es la receptora, sí o sí. El hombre provee la vida por medio de los espermatozoides y la mujer la recibe. La sostiene en su vientre por 9 meses, la da a luz y después la sigue cuidando, lo que hace que el hombre se sienta en deuda y su impulso primario sea el de compensar con más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Ya, vamos a avanzar con la compensación negativa y ahí hacemos un paréntesis, ¿ok? Si devuelvo menos de lo que recibí, no hay compensación. Esa es compensación negativa, ¿ok? Si devuelvo menos de lo que recibí, no hay compensación. El desequilibrio inicial permanece y el vínculo no se fortalece. Más bien, se va a debilitar poniendo en peligro la relación. Cuando lo que recibo es percibido como malo, que hace daño o causa dolor o sufrimiento, se busca compensar devolviendo algo de las mismas características. Ahora vamos a explicar, ¿ya? Es decir, algo que también cause dolor. En palabras de Hellinger, cuando alguien comete una injusticia conmigo, siento la necesidad de vengarme, ¿no? Si devolvemos algo peor de lo que recibimos, el desequilibrio se mantendrá hacia el lado negativo, debilitando el vínculo, y si esto sucede de manera constante, la posibilidad de compensación positiva es cada vez menor, se va a alejar, ¿no? La compensación se tomará positiva y fortalecedora del vínculo si lo que devolvemos en negativo es un poco menos de lo que recibimos. Es decir, que si entre lo que recibimos y damos, el saldo es positivo, la relación se puede reactivar. Es decir, lo que el principio bíblico habla, ¿no? Si alguien te ofende, ¿no? Si alguien te ofende, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario de la ofensa. Es decir, si alguien te da una cachetada, porque te lo dio en el rostro, el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir cólera, vas a sentir enojo. Y entonces la otra cara del enojo sería tranquilidad, paz. Esa es la otra mejilla de aquello que obviamente se convertiría de enojo a lo contrario. Bien, acá tenemos una pregunta. A ver. Ah, ok, claro. A veces no devuelve nada. Entonces, cuando uno no devuelve nada, vendría a ser una compensación negativa. Si no buscamos esa compensación y decidimos dejarlo así o negativizarla, ¿no? Mucho más, la relación corre el riesgo de acabarse. Al darse la compensación debida, la relación va a seguir siendo de intercambio y va a perdurar. La venganza, el resentimiento, el odio, el irrespeto, la intolerancia, la arrogancia, el orgullo y la falta de humildad van a negativizar las relaciones y las van a conducir a la ruptura. Dar o recibir en exceso o sin compensación
genera un desequilibrio que va a debilitar esos vínculos y va a hacer que se rompa la relación. La sensación de estar debiendo algo imposible de compensar hace que quien recibe se sienta agobiado por no poder compensar y se vaya de la relación. Miren, igual sucede cuando no se recibe por el simple hecho de no quererse comprometer, o cuando el que da se agota por no recibir la energía requerida para que se mantenga el intercambio. Como dice, por ejemplo, Marianela Vallejo, ¿no? Los derechos y obligaciones emergen del equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Ya? Dar en exceso agota, deja al otro en posición de no poder compensar. Recibir en exceso deja en deuda. Al no compensar, la deuda crece y hace que la persona se vaya de la relación. En el tomar y dar cuentan sentimientos, emociones, dedicación, tiempo, respeto, valoración, apoyo y muchas otras cosas más. No solo es lo material, lo que ya habíamos hablado. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Creo que han escrito aquí en el chat. A ver. Bueno, a ver. Pregunta, duda, murmuración, queja, llanto. A ver, ayúdenme. Ayúdenme a saber si me he dejado entender. A ver. Dina quiere hacer preguntas, pero vamos a dar más prioridad a los estudiantes. A ver. Janet, muy interesante lo que acaba... Ah, ya, lo que acaba de... Okay. ¿Ve? Es interesante. Hay que dejar a Dina en un momento. Está claro en cuanto a lo que es compensación positiva, compensación neutra y compensación negativa, ¿no? Entonces, si yo me resiento con mi cónyuge, ella lo va a sentir. Y entonces, si siente que yo estoy resentido con ella, tiene dos opciones, ¿no? O devolverme también con una mirada de indiferencia, una actitud de indiferencia, que va a hacer que se ponga, ¿qué cosa? Más tensa y va a llevar a una carga negativa. La relación va a menguar su fuerza, ¿ya? Va a menguar su fuerza. Y entonces aquí, por ejemplo, el tema del perdón ayuda a, ¿qué cosa? A neutralizar eso. Y va a sumar puntos en la relación y en la atmósfera donde se desencadena este vínculo conyugal. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, hay compensación positiva, compensación neutra y compensación negativa. ¿Cuándo es compensación negativa? Cuando genero dolor, ¿ya? Cuando genero culpabilidad, cuando genero resentimiento, cuando genero sentimientos y sensaciones que hace que se retire o aleje o se distancie la pareja. Por culpa, por dolor, ¿ya? En el vínculo. Compensación neutra es cuando, bueno, a ver, en la pareja, cuando me regalan ya me hacen un regalo, mi cónyuge me hace un regalo, ya, genial, ¿no? Ya para mi cumpleaños o para el día del padre, ¿no? Entonces, o para el día de la madre le hice un regalo, entonces para el día del padre, ella me hace un regalo similar, ¿no? Similar, inclusive un poco más.
¿no? Porque aparte del regalo, me preparó mi plato favorito, ¿no? Por ejemplo, el locro, ¿no? Con su arroz blanco, riquísimo, ¿no? Ah, ya, uy, ahora sí me siento en deuda, pues, ¿no? Voy a sentirme en deuda, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque ella compensó el regalo que le había dado. No es por el tema del valor, del costo, es por el tema de la acción. Y entonces, ok, me dio un regalo, pero aparte un poquito más, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y yo le di un regalo, entonces estoy en esta posición y ella está aquí en la balanza. Cuando llegó el Día del Padre, me hizo un regalo, pero un poquito más. Y entonces yo siento que necesito compensar la balanza. Y entonces hace que ese vínculo crezca y se sigan alimentando de manera positiva. ¿Correcto? Hasta ahí no sé si me he dejado entender. Por ejemplo, una compensación neutra en una relación de pareja es... Aquí tengo una pregunta, a ver. A ver. Acá. Ismael dice, esta ley de equilibrio entre recibir y dar, la ley del equilibrio es entre tomar y dar, ¿ya? Recuérdenlo bien, es no recibir y dar, sino tomar y dar, ¿ya? Está relacionado en el principio de simbiótico de la relación, en el principio de lo simbiótico y la relación. Lo simbiótico tiene que ver, a ver, eh, con el tema, voy a decirlo así directo, lo simbiótico tiene que ver con otro tema, ¿ya? Pero que lo simbiótico va a estar presente ahí desarrollándose también mientras se produzca esta compensación positiva. A ver, dice, quiero hacer mi comentario. Hay 3 niveles de actuar. El nivel humano, compensar bien por bien, ¿ah? ¿Ok? El nivel infernal, compensar mal por bien. El nivel divino, compensar bien por mal. Bueno, si es que de alguna manera lo quieren llamar así, eh, pero en palabras sencillas podemos decir de que hay 3 niveles, ¿no? Compensar bien por bien, compensar mal por bien y compensar bien por mal, ¿no? Ok. A ver, si uno de los cónyuges no valora el presente no valora el presente simple, no responde de la misma manera. Si uno de los cónyuges no valora el presente, ayúdame. Si uno de los cónyuges no valora el presente, o sea, el regalo, ¿no? A ver, ayúdame, ya necesita. Si uno de los cónyuges. Ya. Si uno de los cónyuges no valora regalo, el regalo simple no responde de la misma manera. Ayúdame, no entendí la idea, no la entendí, ayúdame. A ver. No sé si Yanecita puedes decirlo, puedes prender tu audio y ayudarme a poder entenderlo, por favor. Doctor, muy buenas noches. Adelante, por favor, ayúdame. Mi pregunta es si uno de los cónyuges no valora el presente o el regalo que se le hace por decir en el Día del Padre o en el Día de la Madre, o simple, no lo hace, pero el otro cónyuge sí lo hace. ¿Qué sentimiento hay ahí dentro de los vínculos que debe haber en la pareja, no? ¿Puedes decirlo así de manera bien precisa? Ayúdanos. Bien preciso, por ejemplo. A ver,
si en el días, fechas importantes, uno de los cónyuges da el presente, pero el otro no, Ah, genial. por ahí. Ahí hay ¿qué creen que hay ahí, por ejemplo? ¿Una compensación o no hay compensación? Por ejemplo, si ella está entregando regalos, presentes, y este de aquí no, miren, el presente, los regalos va a alejar al cónyuge. O sea, ella está obsequiando y inconscientemente va a esperar sí o sí ser compensada, inconscientemente, ¿ah? Porque el de aquí tiene que responder. Cuando la cónyuge miren la distancia que queda entre ella y él. O una de dos, o es que se siente no merecedor o incapaz de poder nivelarse esa compensación, que va a hacer que ¿qué cosa? Va a hacer que se distancie de esta relación. Y muchas veces, por ese desorden que genera un desequilibrio, va a hacer que esa relación se distancie y tarde o temprano pueda generar una ruptura, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar esta tercera ley, que es la ley del equilibrio dentro de la relación de cónyuges, ¿no? Para poder reordenarlo y de esa manera ya no haya una distancia, un distanciamiento, sino que pueda poco a poco ir compensando para que haya una dinámica viva en el vínculo. ¿Correcto? No sé si me dejé entender hasta ahí, Yanecita, por favor. Sí, doctor, muy claro, gracias. Muchas gracias. Ah, claro, egoísmo y no corresponde, ¿no? Sí. Ok. Podría ser egoísmo o podría ser otros aspectos, ¿no? De repente está inmutado en otras cosas, ¿no? ¿Ya? No se da cuenta o de repente se da cuenta de que está bien que me regalen a mí, ¿no? Está bien que me regalen a mí. Yo necesito que me regalen, ¿no? Y punto, ¿no? Podría ser eso. Entonces, eh, quizás tendríamos que revisar la familia de origen y poder ubicar la historia de vida de sus primeros 9 años, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Correcto? Entonces, puede, algunas circunstancias dolorosas que pudo haber experimentado generó indolencia, ¿no? ¿No? O de repente, bueno, o sea, bueno, pues no, ya, estos son regalos, sí, pues, ¿no? Ya, no va conmigo, pero bueno, pues tienen que hacerlo, ¿no? Y punto. Pero ¿qué lo generó? Entonces, eso genera, puede ser muchas veces una indirecta de un desprecio. Y los que han llevado Gottman, llevado Gottman, el enfoque de Gottman, saben que el desprecio es uno de los jinetes del apocalipsis. ¿Ya? Y Gottman dice que es una sintomatología de que tarde o temprano, en algún momento, va a haber una ruptura, ¿no? ¿Ok? Pero esto se soluciona, obviamente, con psicoeducación, el acompañamiento terapéutico, ¿ya? Recuerden, por favor, que hay veces que se prende su audio, se activa y sin darnos cuenta están escuchando nuestras confidencialidades. Bien. Bueno, hay circunstancias donde parecería imposible el equilibrio, pero sin embargo se logra por medio del profundo agradecimiento. Recuerden bien esta palabrita, ya a ustedes les es familiar. Y la clara conciencia del desequilibrio, ¿ya? Miren,
el punto para poder generar equilibrio se puede lograr por medio del profundo agradecimiento. Habla de profundo agradecimiento. ¿Qué cosa es profundo agradecimiento? Es el darse cuenta que lo que está haciendo la cónyuge o el cónyuge es valorable y significativo. ¿Ok? Entonces, la profundidad de ello va a hacer que nosotros conscientemente seamos agradecidos. No que me merezco todo y lo tiene que hacer y más todavía, ¿no? Y recibir y recibir y recibir y generar pues un desequilibrio, ¿no? Con esa actitud. Y eso tarde o temprano los cónyuges que están en desorden generan una ruptura. El acto de compensar también se puede estudiar desde la relación entre iguales y desiguales, ¿ya? Vamos a hablar relación entre iguales. Estas son las que se dan entre hermanos, entre amigos, colegas, ¿no? Entre vínculo generacional, o sea, personas de la misma generación, compañeros, entre grupos o sociedades, esposos, parejas, es decir, todo lo que comparte igualdades. ¿Ok? Desde el orden de jerarquía, ellos están al mismo nivel y entre los del mismo nivel, la compensación no necesariamente es material, no se refiere a un valor cuantificable, sino al impulso interior desde el amor para compensar, ya sea con mayor afecto, consideración, respeto, valoración, etc. Cuando no es así, la relación se altera. En todos los casos y sin excepción, el dar debe ser poco a poco y en ascenso. Y de la misma forma, el tomar. Así podemos salvaguardar la compensación positiva, lo que ya hemos hablado, ¿no? Compensación positiva, neutra y compensación negativa. Entre hermanos, si bien el mayor desde el orden de jerarquía tiene prelación sobre los demás hermanos, también tiene mayor responsabilidad en la entrega, en el dar, al igual que en las demás relaciones entre iguales. La compensación no necesariamente es material ni es cuantificable, sin embargo, precisamente, a ver dónde estoy, desde la jerarquía en el hermano mayor se contempla a más de las enunciadas anteriormente, el apoyo, ¿no? El dar apoyo a los hermanos, el acompañar a los hermanos, ¿no? Y dar el ejemplo cuando se es mayor, ¿no? Cuando es el hermano mayor o la hermana mayor, entonces, así, si bien es cierto, tiene un lugar, ¿no? Un lugar de jerarquía, dentro de la ley de jerarquía, eh, no solamente tiene responsabilidad, ¿no? En poder hacer que los hermanos puedan mirarlo a él, ¿no? Como persona responsable, de autoridad, sino también él tiene la responsabilidad también de poder dar, ¿no? ¿Qué tiene que dar? El apoyo a los hermanos, ¿no? ¿Quién está más débil, ¿no? ¿Quién está más necesitado? El acompañar a aquel que necesita compañía cuando obviamente dispone el tiempo que haya planificado. Y obviamente un tema de ser ejemplo a sus hermanos, ¿no? A pesar de, ¿no? La relación entre desiguales. Hemos hablado de la relación entre iguales, ¿no? ¿Ya? La relación entre iguales, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la relación entre desiguales. En ellas se encuentran padres e hijos, maestros, alumnos, jefes, subalternos. Debido a la jerarquía, los mayores dan y los menores toman. ¿Ya? Recuerden bien. Debido a la jerarquía, los menores toman y los mayores dan.
Entre desiguales, la compensación no es dando. Ojo, entre desiguales, la compensación no es dando, es proyectándose, siendo ellos mismos comprometiéndose por sí mismos con su proyecto de vida, saliendo adelante, yendo de la mano con el movimiento de la vida y después traspasando lo mismo o más a los hijos o los que vienen después. Es decir, eso, ¿no? Una gran alegría para el maestro es que su discípulo, su estudiante, lo supere, logre alcanzar más espacios, más logros, redundando, más triunfos que el mismo maestro. ¿Ok? Entre desiguales también se compensa con agradecimiento y honra. ¿Ok? Por ejemplo, el reconocer, ¿no? Miren, saben, quiero agradecer a fulanito, fulanita y tal. Por ejemplo, cuando en el grupo, pues voy a poner, discúlpeme, Yelka, voy a poner un ejemplo, usando tu nombre, por ejemplo, en el grupo de complementación, ¿no? Para la licenciatura en psicología, Yelka era la delegada. Y ella, como delegada, obviamente tenía un lugar de jerarquía, ¿correcto? Pero ella daba. ¿Ya? Ella daba, estaba aquí, allá, coordinando, llamando, qué le falta, qué necesitan, porque esa es su naturaleza de ella, ¿no? Y fue en ese momento para el grupo, ¿no? Ya, obviamente, se terminó los estudios, ¿no? Y ellos empezaron a agradecerle a ella, ¿no? Por, por eso, ese gesto de dar, de apoyarles, ¿no? Entonces ellos le dieron un reconocimiento y obviamente también quien les habla, eh, obviamente reconoció eso, eh, que fue un gesto muy, muy enriquecedor y que ayudó mucho y que verdaderamente es un gesto permanente porque es parte de ella. Genial. ¿Ya? Entonces, ¿cuán importante es el reconocimiento? ¿No? Entre desiguales. Habla de desigual, no por el tema de que yo soy mejor que tú y tú menos que yo, no. De desiguales es en el tema del vínculo, ¿no? Ahora, entre desiguales también se compensa con agradecimiento, vuelvo a repetir, y honrar, ¿no? Honrar a esa persona que está por encima de uno, ¿no? O hacia adelante de uno. Entre padres e hijos, ¿no? Jamás habrá compensación por más de que se quiera. Recuerden esta partecita, ¿ya? De acuerdo a la teoría de Bert Hellinger, entre padres e hijos jamás, dice, habrá compensación por más que se quiera. Por más de que los hijos quieran compensar a los padres, pero no van a poder, porque los padres son los grandes y los hijos son los pequeños, siempre, ¿ya? Por más de que el hijo sea un general, papá es papá y mamá es mamá. Porque cuando llega a su casa ese general, después de ¿no? Toda su trayectoria, llega a casa y papá le va a decir, hola, Coquito, ¿cómo estás? ¿No? No le va a decir general, le va a decir Coquito, es su hijo. Ya grandote, manganzón, pero sigue siendo su pequeño. Me dejo entender. Ya por más logros que tenga o no, papá es papá y siempre son mucho más grandes que los hijos. ¿Ya? Porque la vida no se puede pagar, ¿no? Los padres le dieron la vida al hijo, ¿no? La vida es recibida de los padres al igual que su cuidado, dedicación y amor. Es exaltada y compensada cuando los hijos se disponen a recibir y a tomar dentro de sí con honra y agradecimiento todo aquello que desde su amor los padres les otorgan. También cuando se comprometen con su propia vida y la asumen cuando se proyectan y avanzan con la vida y cuando proyectan y traspasan esto y mucho más a sus hijos.
No existe mayor compensación, satisfacción y orgullo para los padres que el deber a sus hijos orientados, claros y ubicados personal, afectiva y laboralmente. Ese es el mayor indicador de su labor como padres, de garantía del éxito de sus hijos en las acciones que emprendan y del traspaso generacional hacia su propia descendencia. ¿Cómo funciona el equilibrio entre el tomar y el dar? Cuando los padres, por su condición física, mental o económica, no pueden hacerse cargo de ellos mismos y requieren el apoyo de los hijos. En estos casos, los hijos apoyan a sus padres proporcionándoles los cuidados que requieren y atendiendo sus necesidades, tanto físicas como emocionales. Muy interesante, ¿ya? Porque ellos necesitan ese soporte. Aunque nunca será equivalente el amor o cuidado de un hijo hacia sus padres con la vida que recibió de ellos, el hijo sí puede con la claridad de que así es y desde su lugar contribuir, aportar, apoyar y hasta hacerse cargo por completo del bienestar de sus padres, sin olvidar que ellos son los grandes, lo que ya les mencioné, ¿no? Que por más edad que como hijos tengamos, ellos siempre serán mayores, serán los grandes, ¿no? Siguen siendo dueños de sus vidas y sus destinos y que mientras puedan tomar sus propias decisiones, estas se deben respetar. Aportar, apoyar y hasta hacerse cargo del bienestar de los padres no implica hacerse padre de los padres, ¿ya? Hay veces que hay hijos que sin darse cuenta, inconscientemente toman la función de ser padre de sus padres, ¿ya? Inconscientemente, ¿no? No tienen conciencia de ello. Cuando los hijos se olvidan que son hijos y actúan como si fueran sus padres, se están saliendo de su lugar. Cada uno de nosotros tenemos un lugar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo tú, trae a memoria, cómo abrazas a tu papá o a tu mamá? ¿Cuál es la forma? Si tú lo abrazas por encima, tú eres hijo y le abrazas por encima de los hombros a tu mamá, a tu papá, claro, eso es inconsciente. Papá o mamá son los únicos que abrazan por encima de los hombros. Claro, hay varios factores, ¿no? Papá o mamá son ya más bajitos que uno y ya no pueden pues alcanzar, ¿no? Entonces, uno inconscientemente los abraza y los protege. Pero lo ideal es que el papá, mamá abracen a los hijos por encima de los hombros, ¿ya? Al margen de esos detalles que ya les he mencionado, ¿no? A ver, definitivamente cuando... ay, perdón, ¿qué pasó acá? A ver, aquí. Vamos a hacer aquí. Ya. Cuando los hijos actúan como si fueran los padres de los padres, se están saliendo de su lugar, ¿ya? Ay, perdón. De su lugar, los están desplazando, se están arrogando derechos y de esa manera el intercambio y la compensación se detienen afectando la relación y debilitando el vínculo, sin contar con los desórdenes que a nivel de jerarquía y pertenencia se generan y que si no se reordenan se pueden proyectar en sus hijos y generaciones venideras con consecuencias siempre dolorosas para los que vienen después. Relación entre iguales, hermanos, amigos, colegas, generaciones, compañeros, sociedades, esposos, parejas, todo lo que comparte igualdades, ¿no? Relación entre desiguales, padres e hijos, maestros, alumnos, jefes y subalternos. Es importante recordarlo. Desórdenes y alteraciones en el equilibrio entre el tomar y el dar. Solo tomo y no doy. Las relaciones que se desarrollan bajo esta dinámica están destinadas al fracaso, puesto que quien toma y sin dar nada a cambio o sin restituir lo tomado, termina por agotar la fuente de donde toma. Se convierte en vampiro que diseca y genera todo tipo de dolor y malestar y resentimiento. Miren, qué interesante. A ver.
Estas personas son arrogantes, pues creen que se lo merecen todo. Toman tanto que se arrogan derechos que no les pertenecen, incluso hasta decidir por el otro, y les falta humildad para permitir el libre fluir de la energía del tomar y dar que enriquece y fortalece al individuo, las relaciones y los vínculos. Por ejemplo, cuando papá y mamá tienen propiedades, ¿no? Ya tienen propiedades, tienen una casa, y bueno, pues quizás hubieron hijos que estuvieron viviendo en el extranjero o lejos, ¿no? Y cerca de 15 años, 20 años ya no están con el papá. Y cuando se enteran de que va a vender la casa, son los primeros en estar ahí, ¿ya? Los primeros que están ahí, ¿ok? Estando en alerta y detrás de qué cosa es lo que le va a tocar, exigiéndole, ¿no? Inclusive influenciando las decisiones que quieran tomar los padres. Pero ojo, esa casa o esa propiedad le pertenecen a ellos, a los padres, no a los hijos. Papá, mamá ya le dio la vida, que es lo más grande. Y entonces, si ellos venden la casa, ellos son los únicos que pueden tomar de ella, no los hijos. A no ser que papá, mamá voluntariamente distribuyan a los hijos. ¿Correcto? Entonces, es muy importante tomar en cuenta ese detalle de lo que estamos hablando. Este desequilibrio se ve con frecuencia en algunas relaciones de pareja o entre amigos o entre jefes y subalternos, donde se toma y se toma o se exige y exige sin tener en cuenta cómo se compensa o si se compensa o no se tiene en cuenta la medida en la que se está haciendo para restituir lo que se ha tomado. El consumismo es una manera de tomar sin dar, ¿ya? El sistema del consumismo. Toma, 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 toma sin dar, ¿no? Es tener por tener, es saciar sin devolver. La pregunta que siempre debe estar presente en todos los casos, incluyendo las relaciones personales, es ¿cómo compenso o restituyo para equilibrar lo que tomo? Es algo similar también en el tema ecológico, ¿no? Los que trabajan con madera, ¿cuántos árboles no cortan? Si corto 100 árboles, debo de sembrar el doble. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? Entonces, si tomo 100, tengo que dar 200. Tengo que sembrar y hacer algo, ¿no? Por esa población. Pero no, hay una gran depredación, ¿no? En los lugares amazónicos, ¿no? Se genera un desorden, obviamente. El tomar sin dar también se da cuando se toma secreta o sustitutivamente. Se refiere a que cuando no se puede tomar de los progenitores libremente, por razones que ampliaremos más adelante, se toma de ellos en forma de lealtad. Es el caso de las adicciones, el alcoholismo. Ya estamos entrando en temas un poquito que tienen que ver con consecuencias, ¿no? Es una manera de tomar al padre en la medida en que la madre con sus reproches no le da permiso al hijo para tomarlo y aceptarlo, verlo y reconocerlo tal como es. Si la madre otorgara ese permiso, o sea, que no le reprochara tanto al padre, y peor aún, si lo hace delante del hijo, él no tendría necesidad de tomar el sustituto. Cualquier adicción es un sustituto. Ojo, toda adicción a cualquier cosa es un sustituto. ¿Qué significa un sustituto? Es que cuando se habla mal de papá, cuando se critica a papá, entonces el hijo va a querer inconscientemente justificarlo y tomar su lugar de manera
sustituta. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿No está claro? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Adelante, por favor. Un momento atrás decía el vínculo con la mamá del hijo, ¿no? Entonces, Ya. quiero hacer esta pregunta porque, mira, ¿hasta dónde es entonces el lazo umbilical que tiene el hijo cuando él forma una pareja ya? Entonces, ¿cuándo él tiene que dejar? Porque a veces dice, no, yo tengo que ser grato, tengo que respetar a mi mamá, porque si no está mal. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta que la mamá siga metiéndose o la hermana se siga metiendo en una relación, doctor? Gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta a ti, Graciela. Bueno, obviamente que es implícito, aunque en la práctica empuja que deje de ser explícito, ¿no? La respuesta. Hay quienes confunden. Hay un principio en las escrituras que dice, dejará a su padre y a su madre. Eso no significa abandonar a los padres, ¿no? Pero uno tiene que dejar a papá y a mamá para poder concentrarse en su propio sistema nuclear de familia, su propio sistema de gobierno, ¿no? Entonces, papá, mamá es papá, mamá. Tienen su propia realidad, te dieron la vida, pero cuando uno forma un hogar, obviamente, siempre se pensaba y siempre se ha pensado lo que yo les mencioné anteriormente, ¿no? Que muchas veces uno como padre de edad avanzada, ¿correcto? Muchas veces los padres siempre pensaban y siempre pensaron de que cuando ya son ancianos o ya son de edad avanzada, son los hijos los que tienen que cuidarlos, pero no es así, es una idea equivocada. Me dejo entender, no son los hijos los que le tienen que cuidar a los padres, sino nosotros tenemos que prever, es nuestra responsabilidad el poder tener una vejez segura, no pensando en los hijos. Los hijos tienen su propia vida. ¿Correcto? Entonces, si es que ellos, ¿no? Les nace, aunque no tienen por qué hacerlo, ya ellos, basados en que tienen su propio sistema de gobierno familiar, entonces tienen que poner su mirada en su familia. Tampoco pueden cerrar los ojos a diestra y siniestra, ¿no? ¿Correcto? Entonces sí, hay que honrar a los padres, pero ese honrar a los padres no significa generar un desequilibrio en el sistema, porque está el problema de la mamitis, ¿no? En los hombres, ¿no? Y en las mujeres, en algunas también. Entonces, eso genera un desorden, ¿ya? Eso genera un desorden. Entonces, definitivamente, si los hijos ya tienen familia, cada uno tiene que asumir lo que tenga que asumir. Si se ponen de acuerdo, separar un presupuesto para los padres, bien, ¿no? Genial. No está mal, ¿correcto? No está mal. Está bien, pero eso es por mutuo acuerdo, ¿ok? Entonces, sí, como hijos uno tiene que velar. Por ejemplo, hay varias historias en la cultura judía. Una de ellas es cuando ve a una mujer viuda llorando, Jesucristo, ¿no? Lo ve, una mujer viuda llora fuertemente porque su único hijo, había muerto. Ya era viuda y era la única que tenía su hijo, y era, en la cultura judía, obviamente, si falleció, ¿no? Murió, obviamente es el hijo mayor el que se encarga de la viuda, de la desamparada. Porque recuerden que las viudas
tenían un presupuesto, digo un presupuesto porque había una canasta donde se recolectaba para las viudas, ¿no? Y eso iba directamente para el soporte de las viudas. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que fue movido a compasión Jesucristo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Lo revive al hijo, porque la mujer no tenía, la viuda no tenía de dónde, ya estaba desamparada. ¿Quién le iba a sostener a la mujer, a la viuda? El único sostenimiento era su hijo. Y murió. Y hay otras cosas más, pero bueno, para hacer la historia larga y corta, Jesucristo lo revive, ¿no? Y vuelve en sí, pues, el hijo. Pero muy interesante. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que si bien es cierto, los hijos tienen su propio sistema, su propia vida, tienen que buscar un equilibrio, tienen que ponerse de acuerdo, sí, ok. Si tenemos que dar algo a tus padres, ok, un pequeño presupuesto, ok, ya, también de acuerdo a, sin que genere desequilibrio, pero es importante que se pongan de acuerdo los hijos. Me dejo entender, está bien, pero si voy a inclinarme todo, o sea, todas las decisiones lo voy a consultar a papá, mamá, eso no es bueno, ya, no es bueno. Ella y él tienen que aprender a tomar decisiones, ponerse por mutuo acuerdo y tomar las decisiones. Entonces hay una ley, ¿no? Las leyes del amor es pertenencia, jerarquía y equilibrio. Tiene que haber equilibrio entre el tomar y dar, incluyendo el tema del soporte y el apoyo a los padres. Porque si genera desequilibrio, va a haber ruptura y eso no es bueno ni tampoco saludable. ¿Correcto? O sea, no sé si me dejé entender hasta ahí. Respondí claramente a Graciela. ¿Ok? Bien. Gracias, doctor, por la respuesta. Bien, gracias a ti también. Entonces, el tema de las leyes del amor, cuando están ahí presentes, van a ocasionar estabilidad, ¿correcto? Van a generar estabilidad, pero cuando no están ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente lo que va a suceder es un desorden, un desequilibrio, ¿ya? Entonces, cuando solo tomo y no doy, va a generar una alteración. Ya solo tomo y no doy. Cuando solo doy y no tomo, también va a generar una alteración. Es el caso de las personas que solo dan creyendo que al no tomar o recibir mantienen su libertad sin comprometerse, sin saber que con esta actitud están comprometiendo al otro, ya con las consecuencias que ya conocemos. Hay personas que se niegan a tomar o recibir de otros por miedo a quedar comprometidos o a sentirse en deuda y prefieren que sea al contrario, que el otro se sienta comprometido como si ellos se convirtieran en garantía de continuidad de la relación. Entonces, hay que recordar, solo doy y no tomo va a generar alteración. No, ahí nomás, no te preocupes, ahí nomás. Por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Hay quienes, en el caso mío, por ejemplo, ¿no? Se acercaban y me daban un sobre, ¿no? Un sobre con dinero, y yo no los aceptaba. Ya yo tuve que aprender, ¿no? Entonces yo me negaba a aceptarlo. Y entonces aprendí, lo más importante es aprender, es obviamente recibir, tomar, ¿no? Tomar y poder también buscar una compensación en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si en las iglesias estaba, me daba un sobre y yo les pedía, me permite, por favor, una oración por usted en este instante. Entonces, como que habría una compensación positiva, ¿no? ¿Correcto? Y le daba mi atención, le daba mi afecto, y aparte podía yo hacer una oración por esa persona. Entonces, porque si me daba y yo me quedaba solamente con ello y no recibía una compensación
aquella persona que me está bendiciendo con ese sobre, ¿no? Entonces, aprendí eso, ¿no? Ok, un poquito más, dar un poquito más, ¿no? Ok, eso genera vínculo. También es negarse a tomar por arrogancia y por un excesivo costo, ¿no? Y bueno, las alteraciones del equilibrio son solo tomar y no dar, solo dar y no tomar, negarse a tomar por excesivo costo. ¿Qué significa negarse a tomar por excesivo costo? El negarse a tomar por arrogancia sucede cuando los hijos se ubican en un nivel superior al de los padres, creyendo que saben más que ellos y los desprecian inconscientemente o conscientemente, ¿ya? Por ejemplo, por haber estudiado más o por considerar que ya son obsoletos para la época. Entonces se niega todo lo que le ofrecen los padres, porque consideran erradamente que él lo hace mejor que ellos, olvidando de quién y de dónde, ¿no? Y proviene el éxito. Y no, con esa actitud implicaciones para sí mismo, ¿no? Y su descendencia. Está rechazada la vida, ¿no? Cuando yo me creo que soy superior a mis padres, ¿qué estoy haciendo? Estoy creyéndome superior que la vida. No soy mayor, no por los estudios, no porque tenga mayor economía, voy a ser mejor que a mis padres o voy a ser superior a mis padres. No. Hay veces que uno no le recibe, no lo recibe a los padres. Por ejemplo, tú tienes mucha plata, pero te da 10 solcitos y no le quieres recibir. ¿Por qué? Porque, o sea, honestamente en el corazón hay el hecho de soberbia, ¿no? Pero no, uno tiene que aprender a recibir y si da un sentimiento de arrogancia o soberbia, contraponerlo, ¿no? Y decirle mamá o papá, gracias, a pesar de que yo me sentí superior a ti, ¿no? Quiero decirte que tú eres la grande, siempre lo serás, y yo el pequeño. Muy interesante, ¿ok? Vuelvo a repetir, entonces, hay 3 cosas que alteran el equilibrio. Solo tomar y no dar. Segundo, solo dar y no tomar. Negarse a tomar por excesivo costo, ¿no? O sea, por creerse superior al otro. Doctor Jorge, Adelante, por favor, toma asiento. No, ponte de pie y pasa adelante. una pregunta. Sí, En lo que se refiere a usted, ¿no? Que cuando un hijo aporta para sus padres, se sienten superior, ¿cómo yo lo puedo tomar? Mire, algo que en mi caso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, yo miraba a mi mamá, su aflicción, ¿no? En cuestión económica, ¿no? Y desde esa edad yo he comenzado a trabajar al lado de ella, vendiendo muchas cosas, pero yo entre mí, en escasa edad, hasta 15 años, yo no he tenido ese pensamiento, sino por lo que yo miraba la aflicción de mi madre, escasa de dinero y con hijos, bueno, un poco más mayor porque yo soy la última, yo le daba todo lo que yo tenía de lo que yo vendía. Y le restaba yo, como dicen, autoridad, me sentía superior a ella. ¿O cómo se puede interpretar esto, doctor? No, la respuesta lo tienes tú. Si tú lo hacías por amor o por arrogancia, o te sentías superior o te veías más grande que tu mamá. Bueno, yo miraba la necesidad que ella tenía, ¿no? Yo he sido bien hábil desde niña para el negocio. No he sido bien Entonces lo hábil. hiciste por amor, lo hiciste por amor. Ya, lo hiciste por amor, pero también hay que preguntarse si le dabas todo, ¿con qué te quedabas? Bueno, yo me quedaba, yo le decía, bueno, no sé cómo le podría decir, yo decía, mamá,
Sí, el domingo mándame al cine. Ese era mi pago. Todo le daba ¿Ah? a ella. Ya ahí te está compensando. Pero Te también, está doctor, el compensando día que no me mandaba al cine, ya te imaginabas que me decía rebelde yo ya. Ya, ahí está. O sea, es una reacción frente a la injusticia, ¿no? Ya, frente a la injusticia y la traición. Y el día que ella me daba para mi Desorden. cine, parecía ahí una mariposita entre todas las flores, por aquí, por allá, que esto, que el otro. Olvídese, ya por acá me iba la Claro. municipalidad, Wow. al Poder Judicial, me iba la PI, me iba la... O sea, tantas instituciones a vender, y toma mamá. Pero lo único que yo le pedía a ella, le decía, mamá, ya pues para mi cine, y mi chocolate y triangulito, pues, ¿no? Y mi mamá a veces como que, pues, no, bueno, no me mandaba. Ay, todita esa semana rebelde, yo con ella, aunque me suene, no importa. Claro, claro, ahí hay un desorden y una alteración en la ley del equilibrio. Generó traición, generó lo que es injusticia, ¿no? Pero mira, tú has estado dando, y bueno, hay otro tema más que podemos hablar, tema de fondo, pero así, de manera superficial te puedo decir de que tú lo hacías por amor, Yo sé, ¿no? le Tú daba... lo has hecho por amor y bien, ¿eh? Y Gracias por compartir. me siento tranquila porque ya cuando yo también ya un poquito más grande, nunca le he dejado de dar, pero no porque, si ahorita como usted nos está comparando, bueno, ahora que ya no está ella conmigo, está con papá Dios, me siento en paz y esa es la pregunta que quería hacer. No, No, porque muy bien, lo has hecho por amor, claro, lo has hecho por amor y definitivamente hay una retribución ahorita cuando tú te recuerdas cada vez que tú le dabas a tu mamá y le dabas todo, hay una retribución. ¿Y cuál es la retribución que te ha estado dando tu mamá? Es la satisfacción de que al tomar tú, ya, al tomar el fruto de tus ventas, al tomar, pudiste dar a tu mamá y lo diste por amor, porque ella te dio la vida y no la rechazaste. Muy bien. ¿Cómo te resuena eso en tu cuerpo cuando escuchas? paz, tranquilidad, Okay. paz, tranquilidad, porque sí, lo hice porque la miraba, ¿no? O sea, no tenía esa noción de decir, no, ¿por qué yo esto, lo otro? Porque ya más bien, gracias a Dios, conforme a la medida, ¿no? Que he ido ya, he A ver, conversado mucho con ella. Tengo paz, doctor. ¿cómo se llamaba tu mamá? Carmen Rosa Bazán Quirós. Ya, mírale a tu mamá ahí donde tú estás. Dile, mamá, Mamá, te tomo completa, te tomo completa con tus virtudes con tus virtudes y tus defectos. y tus defectos. Gracias, mamá, por la vida. Gracias, mamá, por la vida. Tú eres la grande Tú eres la grande y yo la pequeña. y yo la pequeña. Mamá, Mamá, gracias porque me diste permiso gracias porque me diste permiso para poder crecer para poder crecer y tomar de ti y tomar de ti para ser grande, para hacerme grande, pero no más grande que tú. pero no más grande que tú. Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¿Ok? Abre los ojitos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Tranquila, pero en mí veo mi madre que me estira sus manos, Bien, bien. que me estira sus brazos, como diciendo, ven a mí. Wow, genial. ¿Y qué pasa en tu cuerpo? Dos sentimientos, uno paz y otro la emoción de llorar, ¿no? Porque ella es grande. Ah, bien, bien. Y tú tomas la posta de su vida y tomas la posta de la vida de tu papá. Sí,
un trabajo arduo con mi padre, de verdad, un trabajo arduo. Que se siente rico, satisfactorio cuando uno perdona en ese proceso que no es fácil. Para mí no es fácil. Y no fue No es fácil, fácil. pero tampoco Así es. imposible. Yo admiro a las personas que dicen, no, ya perdoné. Wow, ven como tú. Pero para mí no ha sido fácil. Así es. Así es. Pronto nos vamos a encontrar en Moyobamba, ¿ok? Sí, doctor. Pronto Pero nos encontramos espero en que se Moyobamba. quede un poquito como para ir a comer un tacachito. Ese tacachito con cecinito. Está bien, claro, claro que sí. El tacachito. Está bien, gracias. Alzó su mano, Rocío. Discúlpame, no te había visto. Adelante. Adelante, por favor, Rocío. Rocío Arguedas. Sí, sí, doctor, buenas noches. Yo quería Muy bueno. preguntar, ¿qué sucede si cuando la mamá da a los hijos solamente agresiones, ¿no? Verbales, de repente también físicas, y los hijos solamente están recibiendo constantemente eso solamente de la mamá? ¿Cabe la posibilidad de que los hijos puedan decidir una separación cuando ya estén adultos? Porque ha sido constante desde niños y ahora que ya son adultos, o sea, sigue de la misma manera. Lo que pasa es de que los padres, cuando hacen daño, y es una compensación negativa, ¿no? Una compensación negativa de acuerdo a la teoría de Herbert Hellinger, y ya genera un desorden y un desequilibrio. ¿Por qué? Porque genera dolor, ¿no? Entonces, y si hasta la actualidad se produce eso, en el trabajo con las personas que ya son adultas, ¿no? No sé si lo entendí bien, que ahora ya son adultas, y que aún así de adultos mamá sigue con la misma actitud. Obviamente, por un lado que es psicoeducación, hay que entender de que mamá aprendió, ¿no? Aprendió a vivir así, de esa forma, y que tiene ahora que de adulto los hijos tomarla la mamá a los padres con todo y sus defectos, ¿no? Digan lo que digan equivocadamente mamá, el hijo o la hija tiene que aceptar la realidad de que es así la mamá y que no lo hace por odio, lo hace por amor, porque ella aprendió en su infancia a defenderse del dolor de esa manera. Y muchas veces la persona que agrede y ataca es porque tiene miedo. Son personas llenas de miedo. Ya, uno es el tema de la psicoeducación, aceptar la realidad de que no estamos para cambiar a los padres. Tienen sus defectos, tienen su dolor y hay que aceptarlos y tomarlos tal como son, ¿no? Porque si rechazo aún esa parte de la vida de la mamá, de la forma de ser, estoy rechazando la vida. Y yo soy pequeño, ellos son los grandes, por más equivocados que estén. Segundo, el hecho es de que es importante reconocer de que uno tiene que tomar la vida, esa vida que mamá y papá se los otorgó. Entonces, tengo que ser agradecido, ¿no? Agradecido, aún en medio de la zozobra, ¿no? En medio de las actitudes y los comportamientos de papá o de mamá, y entender, ¿no? Entender lo primero. Pero lo segundo es ser agradecido. Entonces, porque si no manejo adecuadamente mi relación con mis padres, porque yo puedo como hijo decir, pero mamá, tú estás equivocada ya, no me hables de esta manera, y trato de corregirle a mi mamá o mi papá, me estoy queriendo poner en el lugar del papá del papá. Lo que tengo que hacer es simplemente callar y aceptar con todo lo que es mi mamá, y no criticar, no juzgar, ¿no? Y solamente recibirla, aceptarla
y decirle sí a la vida con todo lo que es. No sé si hasta ahí me dejé entender, o iba la pregunta por ahí, no Sí, sé, sí. ayúdame. Sí, doctor, gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. A ver, ¿quién más? Yelka, adelante, por favor. Oh, ya me ganó. Doctor, Yelquita. ¿podría explicarme un poquito más cuando usted dijo debemos tomar la posta de papá y de mamá y continuar con la vida? Sí, cuando digo la posta, ustedes saben que el tema de la posta, en carrera de las postas o carrera de 400 metros, cada corredor lleva una posta, ¿no? La carrera de posta y lleva un palo, un tronquito, ¿no? Sí, tengo que decirlo así, no me recuerdo el Testimonio se nombre. llama. Testimonio. ¿Testimonio? Ya, Testimonio. testimonio. ¿Ya? Entonces, el que logra llegar al 100 metros, hay otro corredor que está esperando el testimonio, pum, le entrega, ¿no? Y luego llega hasta el siguiente meta, le entrega al otro y luego al otro. Y entonces es así, es una encomienda generacional, ¿no? Entonces, papá, mamá te dio la vida, mamá te dio la vida, papá te enseña a vivir esa vida. Mientras mamá te da la vida, papá es la fuerza, ¿correcto? Y entonces, al margen de sus defectos, al margen de su forma de percibir equivocada, tenemos que tomarlos, porque ellos son así y hay que aceptarlos como son, sin crítica, sin criticarlos, sin juzgarlos, ¿no? Entonces, porque si nos ponemos a juzgarlos, ¿no? A criticarlos, nos ponemos en el lugar de sus padres y nosotros no somos sus padres, somos sus hijos, somos los pequeños, ellos son los grandes, al margen de todo. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? De que tomar la posta significa tomar los recursos de los padres. De mamá, tomar la vida, de papá, tomar su fuerza y continuar hacia adelante con un corazón agradecido. Recuerden que el principio escritural dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si yo quiero ser atractivo, entonces tengo que tener un corazón alegre. ¿Y cómo puedo tener un corazón alegre? Viviendo cada día de manera agradecida. El agradecimiento hace que la dopamina, serotonina, oxitocina y la noradrenalina estén presentes ahí. Entonces, agradecido por todo y en todo, ¿no? No soy más que nadie, simplemente soy alguien que está aquí presente y te agradece el que estés presente aquí y me hagas las preguntas. Agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí presente, a mamá que preparó la comidita. Y una forma de ser agradecido es, mamá, permíteme ayudar a lavar los servicios. Mamá, permíteme recoger la mesa. Mamá, permíteme limpiar esto o lo otro, ¿no? Entonces, ser agradecido es acción, es dinámica, es movilización. No sé si hasta ahí me dejé entender, Yerquita. Sí, doctor, muchas gracias. No, para servirte. Bien, yo les agradezco a ustedes. Ay, cómo quisiera estar así en presencial para poder hacer los ejercicios, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, hay que asimilar los conceptos, porque quedan los conceptos y cuando empecemos a trabajar, todos los movimientos en constelación, vamos a poder inquirir y recordar aquello que ya está como conceptos en nosotros, ¿no? Entonces, lean el material, léanlo 1, 2, 3, así no lo entiendan en el momento, ya solamente léanlo 1, 2, 3 y van a ver que eso va a quedar aquí en el subconsciente. Y cuando empecemos a trabajar, se va a ir relacionando, ¿ya? Muchísimas gracias por este tiempo y agradecer.